Para el mes de julio de 2022, hoy 5 de agosto a las 6 de la mañana, el DANE oficialmente reportó que la inflación mensual para todo el país fue del 0,81%, ubicándose en más de 5 veces el promedio histórico de esa inflación, lo cual contribuyó a que la inflación de los 7 primeros meses se ubicara en un 7,96% y de forma determinante, esta inflación mensual 5 veces más fuerte que su promedio histórico llevó a que el país traspasara la barrera de los 2 dígitos en el comportamiento de inflación y viéramos una inflación anual a julio del 2022 del 10,21%. La inflación mensual del 0,81%, prácticamente más de la tercera parte de esa inflación estuvo explicada por 5 productos o servicios que son las prendas de vestir, la electricidad, el corrientazo, el vehículo particular y los combustibles. Eso significa que en julio vimos los efectos de haber recuperado los precios de las prendas de vestir después del día sin IVA, vimos la presión que ha generado la tasa de cambio sobre el precio del vehículo particular y nuevamente empezamos a ver un protagonista nuevo que seguramente estará en las próximas mediciones de inflación, que es el incremento de los precios de los combustibles, sobre todo la gasolina corriente y diésel. En términos de divisiones de gasto, ya entramos a ver a los alimentos consumidos al interior del hogar aportando 22 puntos básicos de los 81, es decir, casi la cuarta parte de la inflación mensual está explicada por los alimentos al interior del hogar. En segundo lugar, tenemos los arrendamientos y los servicios públicos domiciliarios, en donde ya no es un problema de arrendamiento, sino que en esencia es la electricidad, que en su conjunto explican 18 puntos básicos de la inflación, es decir, ya junto con alimentos, estos dos rubros, alimentos y arrendamientos y servicios públicos domiciliarios, están explicando exactamente la mitad de la inflación mensual. Ya cuando pasamos a la contribución anual, es decir, cuando queremos explicar qué está sucediendo con el 10,21%, pues entendemos rápidamente que son los alimentos dentro del hogar, los arrendamientos, pero sobre todo los servicios públicos domiciliarios y la comida por fuera del hogar, que en su conjunto están explicando casi el 80% de la inflación anual del 10,21% que observamos en julio del año 2022. Cuando ya queremos entrar a analizar cómo se distribuyen los dominios urbanos alrededor de la media nacional de inflación mensual del 0,81%, destacamos que Neiva tiene una inflación de casi el doble, del 1,6% mensual, y Bogotá una inflación 20 puntos básicos inferior del 0,61%. Finalmente, cuando comparamos el promedio nacional de inflación anual del 10,21%, vemos a Cúcuta, a Santa Marta y a Valledupar con inflaciones anuales superiores al 13%, mientras que Bogotá tiene una inflación un punto porcentual por debajo del promedio nacional del 9,21%. Casi siempre los factores que están llevando a que las ciudades tengan mayor inflación mensual o mayor inflación anual están asociados con la indexación propia de esas ciudades en servicios públicos domiciliarios, como en su orden electricidad, gas y acueducto. Cuando nosotros queremos analizar cómo esta inflación combinada, llamémoslo así, de alimentos y servicios públicos domiciliarios afecta a los hogares según clases sociales, en la inflación anual, recordemos el 10,21%, todavía tiene una brecha de clases sociales de aproximadamente 3 puntos porcentuales, que significa hogares de ingresos altos viendo una inflación del 8,75% y hogares pobres y vulnerables con una inflación del 11,74%. En el año corrido tenemos una brecha de 2 puntos, dado que en el año corrido la sorpresa en estos 7 primeros meses, además de los alimentos, ha sido la electricidad. Hemos visto una presión inflacionaria que también está empezando a afectar más que proporcionalmente a los hogares de clase media, además de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad.
Asimismo, cuando vemos la inflación mensual, estamos viendo una brecha, en este caso de 6 puntos básicos, que replica efectivamente el hecho de que en julio del 2022 hayamos tenido una sorpresa inflacionaria en alimentos, que pasaron de contribuir 12 puntos en junio a 22 puntos básicos en julio, y esta mayor indexación del servicio de electricidad, que en julio está aportando la octava parte de la inflación mensual del 0,81%.